Hola chicos, buenas tardes. Pues seguimos aquí en la segunda parte del video dedicado a el teorema de Pitágoras, ¿no? Recuerden que en el video anterior resolvimos algunas variantes, algunas aplicaciones particulares de la fórmula del teorema de Pitágoras. Vamos a hacer tres últimas en este video para que puedan resolver con facilidad la tarea que les voy a subir a la Classroom esta semana que comienza, ¿vale? Bueno, el primer problema está ahí esquematizado. Tenemos un triángulo rectángulo del cual conocemos solamente su hipotenusa y sabemos que sus catetos están relacionados de esta manera, ¿no? Uno de ellos le gana al otro por una unidad. Y pues nos piden encontrar el valor de x para determinar cuáles son sus dimensiones. Y eso es muy sencillo porque nuevamente vamos a escribir o hacer la sustitución en esta expresión del teorema de Pitágoras, ¿no? Aquí quien juega el papel de la hipotenusa es 5, lo voy a elevar al cuadrado, y eso será igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Ahí planteado, ¿no? Lo único que haremos es resolver este binomio al cuadrado. Recuerden, es el cuadrado del primero, el doble de la combinación y el cuadrado del segundo, ¿no? 1 al cuadrado 1. Y bueno, pues uno nota que eso es una ecuación de segundo grado. Vamos a reunir todos los elementos de un solo lado de la igualdad. Vean que aquí simplificamos, tenemos dos veces la variable cuadrática y ese 25 que está sumando pasa restando. Como ese 25 se va a encontrar con el 1 positivo, 1 menos 25 me genera ese menos 24. Y finalmente, recuerden que cuando estamos resolviendo ecuaciones de segundo grado, una buena idea es simplificar esa ecuación o reducir sus coeficientes, tal como le hacemos con las fracciones, ¿no? Si todos los términos tienen mitad o tercera, cuarta, pues la extraemos, ¿no? Eso se puede hacer con las ecuaciones, más no con la función cuadrática. Bueno, y nos queda finalmente esta ecuación de segundo grado que la pueden resolver ustedes por fórmula general, por el método de completar el trinomio cuadrado perfecto, o por la que siempre uso yo, que es la factorización, ¿no? Que en la mayoría de los ejercicios se puede aplicar. Busco dos números que multiplicados me den menos 12 y que sumados y restados me den más 1, me den el compañero de la x. Esos números claramente son más 4 y menos 3. 4 por menos 3 menos 12 y 4 menos 3 me da más 1. Y ya finalmente de ahí lo que hago es despejar de cada paréntesis la variable x, la incógnita x, ¿no? Bueno, ese 4 que está sumando pasa restando, ese 3 que está restando pasa sumando. Y descartamos alguna de las dos soluciones, porque nuevamente como este es un problema contextualizado, ya se alusiona a una figura, tendremos que escoger solamente los valores positivos. De modo que la x vale 3, entonces eso corresponderá a este cateto, y este de acá 3 más 1, 4, y ya habremos terminado el problema. ¿Sale? Fíjense que ya lo tengo escrito, va a ser más rápido el video de hoy. Ayer la finalidad era que ustedes vieran cómo utilizar el editor de ecuaciones de Word, ahorita ya tengo todo escrito. Vamos al siguiente problema. En el problema número 2 tenemos esta figura. Tenemos un triángulo ABC. En algún punto de la base de ese triángulo se levanta una palmera, ¿no? ¿Qué datos nos dan de ese esquema? Bueno, que el segmento AC, es decir, este cateto, mide 25 unidades, que CB, el otro cateto, mide 20 y que la base mide 28. Fíjense que no nos hablan que aquí haya un triángulo rectángulo, no se hace esa especificación, es un triángulo cualquiera. ¿Qué vamos a hacer para nosotros poder resolver este problema? El problema es a qué distancia del punto A, es decir, esta longitud, se encuentra la palmera, ¿no? Bueno, lo primero que vamos a hacer es declarar las variables, ¿no? Si me están diciendo que esta es la incógnita, voy a nombrar al segmento AP como X. Si este segmento mide X, como yo sé cuánto mide toda la base, por supuesto que el segmento PB es lo que sobra de quitarle a 28 la longitud X, aunque no sepamos cuánto es, pero sabemos que la distancia PB es esa diferencia, por eso la he escrito así de este lado. El segmento PB es 28 menos X. De modo que aquí tenemos dos pedazos. La base original se ha dividido en la base de dos nuevos triángulos que por la manera en que se levanta la palmera sí tengo garantizado que son triángulos rectángulos, que era una cualidad que no tiene el triángulo original. Entonces eso me dice que pues voy a tener que utilizar el teorema de Pitágoras, ¿no? Bueno, entonces ¿qué particularidad tiene este problema? Fíjense que aunque desconozco la longitud de la base de los dos triángulos, no obstante también desconozco la altura de la palmera.
pero es un lado que es común, es un cateto común a los dos triángulos. Fíjense que los dos triángulos coinciden, los dos triángulos menores coinciden en ese cateto. Voy a aprovechar eso como un pivote, saber que hay una magnitud o un cateto que se repite. Entonces voy a aplicar precisamente para ese cateto el teorema de Pitágoras. Como lo que me falta es un cateto, utilizaré la versión de la resta del teorema de Pitágoras, cosa que casi no hemos hecho. La mayoría de los problemas que hemos resuelto utilizan la versión de la suma. Y fíjense que en el triángulo ACP, el segmento CP cuadrado o este cateto será igual a la resta del cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado de la base, que en este caso este es AP y AC, ¿no? Pues con eso están representados esos catetos. Y en el caso del otro triángulo también, este cateto será igual a la resta del cuadrado de la hipotenusa, que es CB, menos el segmento PB al cuadrado, que es el otro cateto. Ahora aquí lo tengo formulado o escrito únicamente con la notación de los triángulos. Voy a sustituir la información que tengo al principio, a saber que AC mide 25, CB mide 20 y toda la base mide 28. De modo que AC es 25, los datos que acabo de mencionar, y AP habíamos nombrado como la variable X. Del otro lado CB es 20, tiene una longitud de 20, y PB es esta otra expresión que habíamos construido, 28 menos X. De modo que ya tengo ahí dos versiones del teorema de Pitágoras. Pero estas dos ecuaciones valen lo mismo. Ambas me permiten calcular CP cuadrada en ambos casos. Por lo tanto, esta fórmula en valor debe dar lo mismo que esta que está acá. ¿Cuánto? No nos importa, pero sabemos que es lo mismo porque corresponde al cateto CP. Ese truco nos permite eliminar esa variable desconocida, pero que era común. Y nos permite construir esta ecuación. El despeje de la izquierda igualado al despeje de la derecha. Y ahí lo que tengo que hacer, sencillamente, es resolver las operaciones. 25 al cuadrado, 625. De este lado 20 al cuadrado, 400. Y acá tengo un binomio al cuadrado, ¿no? Y al igual que en el ejercicio anterior, es el cuadrado del primero, la doble combinación de 28 por x y el cuadrado de x, x cuadrado. Este signo menos tendrá por efecto cambiarle el signo a los que estaban dentro de ese paréntesis. Y como ya se habrán imaginado, eso tiene cara de una ecuación de segundo grado. Fíjense que nada más tiene cara, porque acá hay un x cuadrada restando y del otro lado también. De modo que si yo paso cualquiera de estas variables del otro lado, lo hará con el signo contrario. Por lo tanto, se van a cancelar. Entonces las x cuadradas se cancelan y solo sobreviven el término lineal y los términos independientes. Es un despeje fácil. Ese 384 pasa sumando y tengo un total de 1009 y finalmente ese 56 que está multiplicando pasa dividiendo. De modo que la variable x mide 18. Entonces, y he contestado ya la pregunta de este problema, que a qué distancia se encuentra la palmera del punto A. Bueno, una distancia de 18. Fíjense que si toda la base medía 28, de paso ya sé que el segmento PB será 28 menos 18, pues medirá 10, ¿no? Y ya tengo ahí los 28 metros. No lo pide el problema, pero dense cuenta que si quisiéramos conocer la altura de la palmera, pues nosotros tenemos dos fórmulas para hacerlo, la del triángulo de la izquierda o la del triángulo de la derecha. ¿Qué tendría que hacer? Pues solamente sustituir ahí el valor de x igual a 18 y obtendría o tendría resuelto completamente todas las variables que aparecen en este problema gracias al teorema de Pitágoras, ¿no? Bueno, vamos al último. Y el problema número 3 es el problema de tenemos un paralelepípedo, tiene cara de cubo, pero ahorita aquí en los datos nos daremos cuenta que no lo es. Cuando un cubo se le alarga uno de sus aristas, se convierte en un paralelepípedo, ¿no? Con una caja de estas que utilizamos para los regalos. ¿Qué elementos conocemos de este paralelepípedo? Bueno, que el segmento AB mide raíz de 3, ¿no? Es decir, la altura de ese paralelepípedo es raíz de 3. El segmento BE lo están nombrando con la variable x y el segmento EF es x más 2. Significa que el ancho es 2 unidades más que el largo de la base de ese paralelepípedo. Finalmente, el segmento AF, que fíjense que es una diagonal que tridimensionalmente parte de una de las esquinas a la contraria, pero en la cara inferior. Entonces digamos que es una diagonal que atraviesa todo nuestro paralelepípedo. Por supuesto, lo que nos piden es encontrar el valor de x. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, primero darnos cuenta que aquí hay
muchos triángulos rectángulos, pero hay dos que nos interesan, de acuerdo a los datos que tenemos. Y es este que se encuentra dibujado sobre la base o sobre la cara inferior de nuestro paralelepípedo. Este ángulo que está aquí vale 90. De modo que BE, que vale X, y EF, que vale X más 2, corresponden a los catetos de un triángulo rectángulo que tiene por hipotenusa este segmento punteado. Ese teorema de Pitágoras está escrito aquí. El cuadrado del cateto más pequeño más el cuadrado del cateto que le gana en 2 unidades es igual al cateto al cuadrado, perdón, de la hipotenusa, que aquí está representado por BF. Ese BF, por cierto, resulta que si ahora me fijo en el triángulo que se forma a partir de la diagonal, ya lo visualizaron, resulta que BF, que antes era hipotenusa, ahora se convierte en uno de los catetos de este triángulo mayor. Por lo tanto, le voy a aplicar ahí el teorema de Pitágoras. Y es lo que está escrito ahí abajo, ¿no? BF al cuadrado, la línea punteada, más AB, que es la altura de mi paralelepípedo al cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado. Pero la hipotenusa es AF. AF era un dato conocido. Esta diagonal mide 7 unidades. De modo que ahí está planteado el teorema de Pitágoras. Entonces, en lugar de poner BF al cuadrado, pues pongo lo que está acá. Que del teorema de Pitágoras aplicado al primer triángulo se deriva eso. Entonces hago esa sustitución, obviamente empiezo a resolver los binomios y elevar al cuadrado. Aquí particularmente la raíz de 13 se va a cancelar con el cuadrado y me quedará 13 bajo x cuadrada, y de este binomio al cuadrado me salen 3. El cuadrado del primero, la doble combinación, y el cuadrado del segundo. Simplifico esa ecuación, fíjense que hay otra vez 2x cuadradas, un único término lineal, 4 y 13 me da 17, si le paso restando 49 me da 32, negativo. Nuevamente aplicamos este truco de simplificar los coeficientes de una ecuación cuadrática para que me sea más fácil resolver. Le saco mitad a todos, mitad de 2, mitad de 4 y mitad de 32. Y esta, desgraciadamente, no se puede factorizar. No hay dos números que multiplicados me den 16, al menos enteros, y que sumados o restados me den 2, ¿no? Porque solo está en la opción 4 por 4, 8 por 2 y 16 por 1. Ninguna funciona. Entonces la voy a resolver por el método de completar el trinomio cuadrado perfecto, o el que en clase llamábamos el rapidito. Y acuérdense que consistía en aislar la variable y en agregar de ambos lados la mitad del término lineal. La mitad de 2 es 1, al cuadrado da 1, y lo agrego del otro lado. Esto se factorizaba como un binomio al cuadrado donde solo aparecían los extremos, x y 1, heredando el signo del de en medio, y del otro lado hacíamos la cuenta. Para despejar la x, exponente cuadrático lo cancelábamos pasándolo del otro lado como una raíz, recordando que siempre hay dos raíces, una positiva y una negativa. De modo que en el último paso este 1 que está sumando pasa restando, y se sumará y restará con 4.1, que es la raíz de 17. Pero nuevamente, como estamos en un problema real referido a un objeto con dimensiones reales, solo voy a optar por la versión positiva, que sería que a 4.1 le restemos 1, da 3.1. Vean que la otra sería negativa, por eso la descartamos. Entonces, en mi paralelepípedo, este vale 3.1 y este que le ganaba por 2 unidades mediría 5.1, ¿no? Y ya con eso terminamos, ¿sale? Entonces, estos son los tres ejemplos que restaban por agregar a los videos para que se puedan enfrentar ustedes a la tarea de esta semana, que es la última tarea que entregaremos antes de finalizar el semestre, ¿sale? Nos vemos pues.